preguntabas si en mi vida personal he sufrido algún tipo de estrés, pues muy, muy alto, me imagino. Sí. Pues tuvimos un viaje, mi familia y yo, pero estamos hablando de mis hermanos, sobrinos, mis papis, todos. Entonces, fue un viaje con tantas personas que había muchas ideas y mm, todos se organizaron individualmente, no hubo como esa plática, ese plan, no hubo esa planeación y eso nos generaba mucha incertidumbre a todos en realidad. Este, y eso nos provocaba un chorro de estrés y ansiedad hasta que tomé la decisión de los últimos 2 días. De hecho, estábamos en Cancún. Los últimos 2 días decidí soltar como que ya, ok, yo voy a hacer mis propios planes. Se va a convertir a un viaje individual. Nada más iba mi esposa, mis 2 hijos y yo. Así nada más íbamos como ese plan. Ya pues mis papás se acoplaron conmigo y mi hermana, su esposo y sus 2 niñas. O sea, se dividió básicamente el grupo de 12 a la mitad. Así. Pues ni modo, o sea, ahora sí que si no lo hacías de esa manera iba a ser estrés para todos, porque no se iban Sí, a iban a poner de continuar. acuerdo. Claro, claro. Y pues desde ese momento tomamos decisión y disfrutamos ya los últimos días. La verdad es que sí se disfrutó bastante bien y pues está muy bonito Cancún como para no disfrutarlo y estar No, todos estresados, la verdad. Sí. yo por lo general soy el que planeo los viajes familiares y sí me estresa a veces que no siguen mis planes. Les digo, hey, opinen, ¿qué quieren hacer? No, lo que tú quieras, ya que estamos ahí, ay, Y que queremos hacen... quedarnos un día más. Sí. Es como, "Ay". No, no. Pero sí recuerdo, ahorita haciendo memoria, me acordé de una que me estresó mucho. Fue mi primer viaje en avión con mi mamá. Ah, ok. No me acordaba, ahorita me acordé ahorita que hablaste de tu viaje. Sí. Eh, pues ella me dijo que si quería subirme a un avión, le dije yo que sí. Entonces ella lo planeó y agarramos un vuelo de Los Mochis, Sinaloa, hacia Los Cabos. Mm. Entonces, de repente me habló y me dijo, nos vamos tal día. Dije, ah, va. Yo pues preparé mi maleta ese día, nos fuimos como a las 6 de la mañana, agarramos un camión en la ciudad, mi ciudad natal es Guamuchil, Sinaloa. Agarramos un camión de transporte de Guamuchil a Mochis y en un recorrido normal, un promedio es una hora y media. Íbamos 3 horas con 3 horas de anticipación para poder llegar al aeropuerto en tiempo. Entonces agarramos el camión y este camión se le ocurre a escasos 30, 40 kilómetros de la ciudad de Mochis llegar a comer. Y le dijimos, oye, llevamos algo de prisa, vamos al aeropuerto, un vuelo, ¿qué tanto te vas a tardar aquí comiendo? Ah, sí, dijo, va a ser rápido, va a ser como de una media hora. Dijimos, pues va, media hora está bien, o sea, agarramos el camión a las 6, ya habíamos estado en el camión como una hora, eran como a las 7:10, estábamos a escasos 20 a 30 minutos de la ciudad de Mochis, dijimos, pues bueno, media hora está bien, no pasa nada. Pasó media hora, 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos y nadie se levantaba de las mesas de comer. Wow. Para esto el camión de pasajeros no iba lleno, iba como a 30%, estaba casi Sí. solo. Entonces fue mi mamá y le recordó, oye, ya nos tenemos que ir y vamos a parar el vuelo porque estás comiendo. No, que espérese. El chiste es que salimos como de media hora que se iban a tomar de comer, se tomaron como 1 hora 20 hasta que mi mamá, Se pasaron, hasta sí. que mi mamá ya estaba bien enojada y fue y casi los levantó a fuerzas. Ya nos fuimos y el chiste es que de 6 de la mañana a 10 que era, no, de 6 a 9 que era el vuelo, perdimos realmente como 2 horas y media, sí, o 2 horas y media solamente en el traslado cuando debía haber sido 1 hora 15, 1 hora 20. Entonces mi mamá estaba bien enojada, yo estaba bien estresado porque era mi primer viaje y si perdíamos el vuelo pues ya perdíamos todo. Sí. Y entonces ¿Alcanzaron a llegar? llegamos a la central camionera, llegamos como a las 8:30, o sea, media hora para llegar desde la central camionera hasta el aeropuerto. O sea, el aeropuerto en la ciudad de Mochis está a las afueras de la ciudad, está lejos. Entonces,
queríamos agarrar taxi, nada se paraba y mi mamá paró a uno y le dijo, ¿cuánto haces de aquí al aeropuerto? No, pues como una media hora, ya faltan como 20 minutos. A la Y vez. todavía pues es llegar, documentar y así. Sí. Y dijo, ¿cuánto cobras? No, pues 100 pesos. De aquel entonces yo tenía 15 años. No, pues 100 pesos. Te doy 300 si llegas en 10 minutos. A la Y le dijo, vámonos. Y nos fuimos y sí, llegamos como en 11 minutos. Llegamos como a las 8:55 al aeropuerto. Y llegamos y nos dijo, ¿de qué vuelo son? No, que el que está saliendo ahorita en aquel entonces había una aerolínea de aviones chiquitos que se llamaban, no sé si todavía existe, creo que ya no. ¿Cuál? Era Aero California. Ah, Eran unos aviones muy pequeños. sí. Y ya llegamos, le dije, ¿qué vuelo? No, pues tal. No, que ya está haciendo pruebas de despegue. Oh, que queremos ir. No, es que ya va a salir. No, que queremos ir, le dijo mi mamá. Y nos dijeron, no, pues llévense las maletas para arriba. Ya eran maletas chiquitas. Ah, lo Llévense bueno. las maletas arriba y nos fuimos corriendo. Y ya nos dieron acceso. Y ya todos estaban arriba del camión. Ya habían cerrado la puerta. Ah, Tuvieron que volver a abrir la puerta y ponerle la escalerita para subir. Y no, pues fue un estrés, pero feo de esos que te duele la cabeza, que te sientes qué hasta feo, mareado. Sí. Y No sale. lo más chistoso es que el vuelo, pues yo no sabía, en ese entonces yo no sabía casi nada de viajes. El vuelo Sale todo. duró como 15 minutos. Despegó, se estabilizó y ya vas para abajo otra vez. Porque solamente atraviesa ese pequeña área de Mar de Cortés, ¿cómo se llama? Sí. ¿No? Esa separación que hay entre Sinaloa y Baja California. Que ahorita se llama Golfo de California. Ah, Simón. Entonces, sí fue como que muy estresante. Me dolió la cabeza bien feo y creo que a mi mamá más todavía. Pobrecita. Pero ya llegando allá, pues ya llegamos, nos comimos un coquito y nos relajamos enfrente de la playa. A gusto. Y son situaciones cotidianas que te puede pasar, pues desde que, no sé, te golpeas con algo y te enojas y te estresas, o no sé, que te dicen algo que no esperabas, o que alguien te cambia de planes, algo que es muy común, que te digan, sí, nos vemos en tal lugar a las 5 y llegas a las 5 y te dicen, ¿sabes qué? No voy a ir, o, ¿por qué no me avisas antes? O sea... Ey, no me tires pedradas. O sea, el estrés está por todos lados. Tenemos que ser conscientes cómo manejarlo, cómo controlarlo para que ese estrés no se convierta en alguna enfermedad o algo irreversible. Ujú. Sí. Entonces, pues ahora sí que menciónenos en los comentarios alguna situación de estrés personal o de estrés laboral y con mucho gusto respondemos. Sí, podríamos dar nuestra humilde opinión de cómo ayudarte a que ese nivel de estrés o nivel de cortisol, como le quieras llamar, se reduzca. Igual, si tienes alguna historia que contar para que otras personas lo lean de cómo resolviste, ponlo ahí en comentarios. De esa manera vas a ayudar a las demás personas a que puedan reducir su nivel de cortisol. Hay una falsa creencia o un mito de que solamente las personas que están locas necesiten ir al psicólogo, pero eso no es mentira. Cualquier persona debería de ir al psicólogo, porque un psicólogo no es alguien que te va a curar la loquera o que va a hacer que todo brille. No, Es una guía. es una pequeña guía o gran guía para que sepas cómo controlar ciertas situaciones. En mi caso, por ejemplo, la primera vez que fui fue hace muchísimo, fue por allá del 2013, 14 por allá. Sí. Y recuerdo muy bien que la psicóloga que me atendió vio en lo que estaba viviendo que me tomaba muchas cosas personales, que no estaba haciendo como que lo que decía hacía. Entonces me dijo, te voy a recomendar un libro que hasta el momento me ha servido mucho y lo trato de leer cada 2, cada 3 años. ¿Cuál es? Y la verdad siento que cada vez que lo leo, como que me vuelve a ayudar. Como que poco a poco se te va olvidando y lo lees Sí. y dices, sí es Lo cierto. recuerdas. Se llama Los 4 Acuerdos. Y ya sabía que ibas a decir ese. Buenísimo, la verdad. No hay Es un edad libro para- muy cortito.
son pocas páginas, son como que 50 por ahí, Sí, son por poquitas ahí. páginas. Está chiquito. Pero te deja una gran enseñanza. Tiene- Sí, yo lo he leído también varias veces. Tiene mensajes bien poderosos Así que es. si los pones en práctica, la verdad es que Sí, te cambia la vida. tu estrés baja demasiado. Es como una carga que tú mismo te pones Mm, y leyendo ese libro, poniéndolo en práctica, la verdad es que te liberas. Te así liberas. La verdad, aunque vayas al psicólogo, al psiquiatra, mientras tú no estés convencido de que realmente necesitas esa ayuda y hacer esos cambios en tu vida, no importa los libros, no importa la medicina, no importa el psiquiatra, no importa quién sea, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque el cambio, tú debes estar consciente que necesitas ese cambio y tú mismo te propones a hacer esos cambios. Si tú no estás propuesto y vas a la fuerza al psicólogo, no va a servir de nada, solamente vas a perder tiempo, vas a perder dinero y no tiene caso. Entonces, primero hay que estar conscientes, abiertos a nuevas ideas para lograr ese cambio y poder, pues, ¿qué es lo que queremos todos? Todos queremos vivir más a gusto, en armonía, queremos estar En paz. saludables, en paz. Entonces, pues es un consejo que yo les doy. Ese libro me ayudó mucho a mí y si les puede ayudar, me daría mucho gusto que lo puedan leer y Sí. puedan mejorar en su vida. Sí, igual en otro capítulo podríamos hablar específicamente del libro. Nada más son 4 acuerdos, pero se puede extender bastante. Es un muy buen tema. Hace 2 años que no lo leo. Vamos a volverlo a Hay que retomar. volverlo a leer para opinar de él, Sí. pero sí es un... Sí. La verdad es que ese libro aplica a cualquiera, hasta un niño le puede aplicar. Sí, todo. Solamente que pues un niño a cierta edad no tiene la suficiente madurez para poder Comprenderlo. entender a lo que se Sí. refiere. Yo creo que ese libro, ¿qué te gusta? ¿A partir de la secundaria? ¿A partir de los 13, 14 años? Sí, sí, ya secundaria. ya es buen tiempo, suficiente madurez para entender. Entenderlo, sí, sí. Y sobre todo eso que estabas mencionando del psicólogo y psiquiatra, van de la mano, esos dos. Si estás en una etapa en la que estás yendo al psiquiatra, pero no estás yendo al psicólogo, te hace falta también esa parte, porque el psiquiatra te ayuda a medicarte y a regularte químicamente los niveles de estrés y cortisol de tu cerebro, algunas otras condiciones, pero químicamente. Y el psicólogo te enseña a identificar el por qué tienes esos lapsos o esos episodios y cómo controlarlos, pero de otra manera, pues con acciones, con toma de acciones. Entonces van muy de la mano lo que es el psicólogo y el psiquiatra. Entonces, nada más se los dejo ahí de consejo. Sí, yo nunca he ido a un psiquiatra, solamente he ido a psicólogos, he ido creo que como 3 o 4 veces de mi vida con un psicólogo. Creo que no estaría de más volver a ir, la verdad, no tanto porque me sienta mal o por algo así, sino porque nunca está de más tener una segunda opinión. Sí. Igual y los amigos también sirven como psicólogos porque Sí. te dan su punto de vista y tal vez lo que tú estás sintiendo en ese momento de tu vida, ellos también lo han sentido y te cuentan cómo lo han hecho, cómo lo han podido llevar y cómo han podido liberar ya sea estrés o penuras o algo así. Sí. Entonces, tómenlo en cuenta. Igual y si no quieren un psicólogo, hablen con sus amigos, sean abiertos con sus amigos. Muchos dicen que sean abiertos con su pareja, pero la verdad hay temas que solamente con amigos Puedes hablarlo, sí. puedes hablarlos o te sientes más a gusto. ¿Por qué? Claro. Porque lo que le pasa a un hombre, generalmente te sientes más cómodo hablándolo con otro hombre. Sí, nos entendemos más fácil. Sí, Y sobre todo yo tengo mi propia psicóloga, mi esposa, compartimos de psicóloga y además vamos a psicóloga en pareja con esta persona. O sea, es la misma persona que nos está atendiendo a los dos y a eso a nosotros nos ha ayudado bastante porque tiene las dos historias. Entonces cuando vamos juntos en pareja, pues ella más fácil nos puede orientar. Y eso sobre todo, vamos con la mente abierta a nuevas opiniones y pues con ganas de querer mejorar y estar más estables también. sí, de hecho nosotros también fuimos a un psicólogo de pareja y no sé si mencionar esto, pero Puedes cortarle igual. bueno, puedo cortar, pero me acuerdo que
pues tuvimos ahí ciertas riñas por... X o más, Y. pues más que nada por cosas de la casa, Ah, ok. los quehaceres de la casa. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo andábamos juntando dinero para poder comprar una casa y así. Y estábamos tratando de reducir los gastos a lo más que se pudiera. Entonces, me acuerdo que alguien, no me acuerdo quién, nos recomendó un psicólogo de parejas que no cobraba, solamente te pedía como una aportación voluntaria. Órale. Y me acuerdo que fuimos. Nunca se me va a olvidar, la verdad, se me hizo muy único. Ok. Entonces, me acuerdo que fuimos y dije yo, pues como es algo gratis, pues a lo mejor va a ser en un lugar más así como a las orillas de la ciudad. No, hombre, era bien céntrico, era por el Boulevard Salinas. Dije, wow, o sea, no me imaginé que fuera a ser así tan céntrico. Y ya me acuerdo que fuimos, hicimos cita y todo, fuimos y ya nos atendió una persona. Nos sentamos y ya nos dijo, a ver, pueden contar un poco de contexto, ¿no? ¿Por qué están viniendo? ¿Cuáles son sus problemas? Ya le contamos que pues que los dos teníamos un trabajo propio, que los dos estábamos fuera de la casa pues la mayor parte del tiempo y que estábamos teniendo muchas discusiones por los quehaceres de la casa. Sí. Y en ese entonces también la niña estaba muy chiquita, tenía como 2, 3 años. Entonces pues, había mucho trabajo también por parte de la niña por estarla cuidando. Entonces ya le contamos ese background al psicólogo y nos dijo, a ver, espérenme un poquito. ¿Tú trabajas? Sí. ¿Qué eres? No, pues soy ingeniero industrial. ¿Y tú? No, pues soy ingeniero en mercadotecnia. ¿Y los dos trabajan? Sí. Todos los dos ganan dinero. Pues sí. Dijo, entonces, ¿cuál es el problema si los dos tienen dinero? Ustedes no tienen problemas. Y yo me quedé así como que, ok. Y ya dijo, no, esto no es para ustedes. Aquí es para cuando tienen problemas de verdad. Y yo, ok, Wow. ok, está bien, gracias. Y ya nos fuimos. Y así como que me quedé con eso. Y la verdad creo que nunca se me va a olvidar esa experiencia. Que digo, yo sé que ¿Cómo era la gratis. tomaste ahorita? ¿Ahorita cómo piensas? ¿Que estuvo correcto o que No, fue pues incorrecto? obviamente que no, porque está diciendo que la gente que gana dinero es como decir que los ricos no se estresan, que los ricos no se pelean. O sea, yo no digo que era rico ni nada por el estilo, pero, o sea, pues si estoy yendo a ese lugar que es como gratis, es porque no tengo dinero para pagar tal vez un psicólogo bien establecido, lo que tú quieras. Pero que diga que una persona que trabaja no tiene problemas, pues no. No, O tal sea, vez estuvo mal en ese enfocado, entonces me reí mucho, me reí ahí mismo, me hizo muy chistoso, y ya que salí de ahí, pues también me seguí riendo, ¿verdad? Pero dije, pues bueno, ¿qué caso tiene venir aquí? Ya pensándolo ahorita, es como que, oye, pues... Pudo habértelo hecho de una manera Ajá. más profesional, te hubiera escuchado Ajá, y sí. darte la plática nada más, no le costaba Aunque nada. me hubiera dicho, lee un 15 libro y ya, minutos. o algo, pero no, o sea, Sí. nos dijo que nosotros no teníamos problemas. Sí, minimizó tus problemas Ajá, y que- eso está mal. ¿Qué te también. digo? O sea, sí, yo sé que los problemas de dinero en una relación son problemas muy fuertes y son muy, pues ahora sí que extremos, pero tampoco quiere decir que una persona que tal vez no tiene ese problema de dinero no va a tener problemas, pues sí hay problemas, o sea, en todos lados, Ya y más sé. cuando hacen una pareja. Entonces, ya después fuimos con un psicólogo, otro psicólogo, uno que sí cobraba, no tanto, pero sí cobraba. Ahora que sí le pagaron. Y ahí sí, la verdad, sí nos ayudó bastante. Sí nos ayudó bastante y la verdad, yo creo que gracias a ella es que podemos convivir todavía mi pareja y yo, pues un poco más a gusto, nos llevamos mejor y pues hemos durado, o sea, ya casi llevamos, en diciembre cumpliríamos 10 años. Wow. Entonces, pues ya, sí, no sé. Y cuando fuimos al psicólogo teníamos como, ¿qué te gusta? Un año y medio, esos eran los inicios. Sí. Era cuando andábamos como Está- perros y gatos. Fíjate, en lo que se acomodaban pues, los dos mundos de tuyos y de ella. Ujú. Sí, se tienen que equilibrar los dos. Sí. Entonces, hola amigos, buenos días. Seguimos aquí en el Cerro Colorado ¿Qué tal? con mi amigo Patricio. Tomamos un pequeño break aquí en la cima del cerro. Ya no estamos jadeando. Sí, no, ya nos calmamos un poquito. Y vamos a hablar un poco sobre el canal de mi amigo Patricio. También está haciendo un canal de YouTube. Y creo que también lo estás
lo estás divulgando en otras plataformas aparte del YouTube. Sí. Entonces vamos a dejar que nos platique un poco sobre su canal. Sí, pues miren, los invito a que visiten el canal Pato Belén 16. Lo pueden encontrar en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Ahí estoy subiendo contenido con mi esposa porque vimos la importancia de hacer un canal para que nuevas parejas pudieran tomar las experiencias que hemos tenido nosotros. Y también aparte del objetivo del canal es invitar a nuevas parejas, amigos de nosotros. De hecho, Ricardo es uno de los que va a estar ahí en nuestro canal próximamente, para platicar sobre cómo nos llevamos en pareja, qué hemos aprendido nosotros. Tenemos una dinámica, vamos a empezar con una dinámica tenemos unas cartas, se llama conexión y reconexión. Y esas cartas te vienen preguntas y la dinámica es: le haces la pregunta a tu pareja, se la responden con sinceridad e intercambian, ¿no?, de respuestas. A salir los trapitos al sol ahí. Sí, pero no son no son cosas de ¿y qué hiciste hace 15 años? No, es como más preguntas profundas justo para crear esa conexión, porque el mazo de tarjetas de conexión se enfoca más para nuevas parejas o para personas, amigos que se quieren conocer nada más. Ahí se pueden reutilizar, y está padre porque creas ese nuevo vínculo. Y el otro mazo de tarjetas que se llama reconexión son para parejas que ya tienen pues un año o más. No se limitan en el tiempo tampoco, pero es como lo recomendable. Ahí es cuando haces una nueva reconexión con tu pareja. Es como que, hey, te haces una pregunta en específico y recuerdas que lo habían hablado hace 5 años y es como que, wow, no me acordaba de esto, y empieza a revivir la reconexión con tu pareja. Entonces esa es la dinámica de nuestro canal. Pues Ricardo y su esposa pues, son invitados. Próximamente los vamos a subir ya en mi plataforma y pues ahí les estaríamos mandando el link. Algo importante referente al estrés y es la comunicación. Cuando no tienes una buena comunicación con tu pareja, surgen estas incertidumbres, surgen esos problemas que tenemos nosotros con nuestras parejas, que son malentendidos. Todo el problema a raíz que tienes con tu pareja son falta de comunicación. Entonces yo puedo decir verde, pero ella puede decir rojo, y ambos estamos hablando de una manzana. Ven cómo ambos hablamos de lo mismo, pero con otras cosas diferentes. Es lo mismo, solo son problemas de comunicación. Y nuestra psicóloga nos hizo un ejercicio muy bueno. Básicamente es como traducir, ¿sabes? Yo le doy un caso, yo platico mi escena, platico mi lado de los hechos de la historia, ella platica los suyos, pero después de eso yo traduzco con mis propias palabras lo que ella me dijo y ella al revés. Eso sirve para, en caso que yo haya entendido algo que ella no quiso comunicarlo de esa manera, ahí mismo ella me lo aclara hasta que lo entienda. Y eso es como que, ok, entonces era por esto. Y ella va a decir, sí, era por eso. Y es como que, bueno, entonces no pasa nada. Todos estábamos hablando de la manzana, no del color. Sí, ok, entonces ya estamos bien. Y eso es una muy buena práctica. Cosas así, vamos a empezar a hablarlos ahí en nuestro canal. Y pues es mucho referente a eso, lo del estrés. Sí, pues, suena muy interesante y es cierto. Yo creo que a mí y a todas las parejas les pasa que tratamos de comunicar un tema, pero nuestra pareja nos entiende algo diferente, tal vez porque lo estamos diciendo de una manera como que solamente nosotros entendemos, o como que no le damos un contexto sólido para que lo entiendan, y nosotros pensamos que le estamos diciendo bien sencillo lo que queremos comunicar, cuando en realidad no lo es, y ahí caemos mucho en discusiones innecesarias que pudieron haberse evitado si solamente pudiéramos poner un poco más de detalles o un poco más de información y contexto a lo que estamos tratando de transmitir. Igual manera, al principio las parejas pues sí tienen muchos problemas de comunicación, porque es la misma adaptación de conocerse bien, ver
cómo les gusta que se comunican. Hay muchas personas que escuchando entienden, otros que necesitan algo más visual para entender. Entonces es cuestión de conocerse, y pues yo creo que en este canal de Patricio, cuando vayamos con él hablar sobre estos temas, la verdad sí suena interesante hacer esa reconexión con este juego de las cartas. Sí. La verdad nunca lo he jugado, no sé de qué se trata exactamente, y pues ahí vemos a ver qué sale. Espero no salir peleado. O sea, el objetivo no es salir peleados, pero sí te puedes llevar bastantes tareas, ¿no? Como de, ok, necesito hacer esto y lo otro, pues para poder generar esa conexión con esta persona, porque tomar en cuenta la importancia de ella o de él, y en verdad como pareja tomarla en cuenta y hacer algo respecto a eso para llevar la fiesta en paz. Sí, yo creo que tal vez ese nivel de sinceridad del 100%, tal vez lo bajamos a un 70. 95%. Bueno, se fue muy arriba. Yo me voy con 70. Bueno, 70 para los compas. Así es. Ok, entonces pues aquí dejamos en la pantalla su canal, y también lo dejamos en la descripción de este video, para si tienen una oportunidad que quieran revisar los casos o estos temas de pareja, para que ustedes puedan reflexionar, y si en algún momento pues son invitados también, que sepan de qué se trata y que den su opinión lo más sincera que se pueda. ¿Para qué? Para ayudar a los demás. Esto solamente es una ayuda, es una guía para los demás que estén pasando por una situación similar, y que sepan que pues, no son los únicos, y que hay maneras en las cuales se puede llegar a un acuerdo, se puede llegar a una comunicación más efectiva, sin tener que caer en provocaciones o discusiones innecesarias. El chiste es tener paz mental, tanto para ella como para ti. Sí, recuerden que una discusión, ambos lados sufren. Sí, ambos lados pierden. Sí. Ok, muy bien. Entonces, pues seguimos en el hiking. Sí, hay que darle hiking. Hola amigos, nos encontramos en el Cerro Colorado y me encuentro con una invitada. Nos va a platicar un ejemplo sobre el estrés que ha vivido en su vida. ¿Su nombre es? Cristina. Cristina, entonces nos podría dar un ejemplo de alguna situación de estrés, ya sea en su vida cotidiana, en el trabajo, y cómo pudo manejarlo. Ok. Bueno, yo tengo mucho estrés todos los días, soy la mujer más estresada. En mi trabajo manejo mucho estrés. ¿Qué es lo que hace en su trabajo? Pues tengo una tienda de abarrotes. Ok. Ay, pero me van a ver mis clientes, ¿verdad? Pues ahorita tengo 70 seguidores, todavía no creo, ya que tengo 1 millón. Creo que todavía no, Sí, todavía no está el barrio ahí. Todavía no. Entonces, en Bueno, una tienda pues de abarrotes, sí me estreso. ¿y qué es la situación más porque, estresante de estar en una tienda de abarrotes? Pues proveedores, compras, y a veces los clientes no, son buenos. Pero sí se estresa ¿Nunca uno. ha estado en estresado. una situación de que la quieran asaltar o algo así? En algún momento sí me Me asaltaron. imagino que eso es muy estresante. Fue estresante, pero todo bien, alcancé a huir. Dejé la caja y me fui, Ok, es lo ok. importante. Primero yo y luego lo demás, ¿no? Y por ejemplo, en esa situación yo me imagino que esa es una situación de estrés muy grande. Después de que Sí. huyó y eso, pues me imagino que todavía se sentía como muy Sí me estresé alterada. varios días y tuve miedo. ¿Cómo logró poder sacar ese estrés? Bueno, yo saco mi estrés, me vengo al cerro Ok, hace 2 veces hiking. a la semana. Perfecto. Me voy a otros cerros también, pero me gusta mucho esto sirve mucho para desestresar. Perfecto. Subes estresada y bajas cansada y Pero ya sin no te estrés. acuerdas, y ya no te acuerdas del estrés, ya Ok. no te acuerdas por qué subiste. ¿Y Entonces, cuál es el cerro que más sube? ¿Este? este es el que subo más entre semana, 2 veces a la semana o 3 si Wow. puedo, el tiempo pues. Sí, sí. Pero me gusta todos a donde puedo ir con mis amigas, con mi amiga. Y pues ahorita mis metas es irme más alto. Ya fui a muy bien. Iztaccíhuatl Órale. y quiero ir este año otra vez y subir más arriba. Wow. Entonces, pues ya a mis casi 50 años, Oh, muy bien. con eso me quito el estrés. Es muy buen reto Sí. y sí, el estrés laboral de la semana. La verdad, yo también lo hago, yo también subo el cerro y libero
la mayor parte del estrés, si no es que todo. Pero muchas gracias por contarnos su historia. Ok. Y pues espero encontrármela nuevamente Sí, esperemos subiendo que sí. cerros. Y ya les cuento cómo me fue. Muchas gracias. Gracias. Y hoy me encuentro con, ¿cómo se llama? Alma. Alma, que nos va a contar una historia, una opinión sobre el estrés. No, pues sí está bien difícil el estrés. Y no, pues es muy feo tener estrés. Pero una situación que la lleve al estrés. No, pues lo cotidiano, la familia, los hijos, la escuela, el trabajo, los problemas de los amigos. Que uno sube aquí. Para desestresarme, pues me subo también el cerro. Ok. El cerro aquí. Cuando se puede, pues se viene para acá y se desestresa uno, pero pues se baja estresado con los problemas. Pero sí está bien difícil. Postdata, saquen el estrés cuando vengan con amigos, pero no se lo peguen al otro amigo. No lo carguen. No, todos No, libérenlo. Sí, se estresa uno y se viene un ratito a liberar. Sí. Aquí arribita. Está Ok. súper bien. Ok, pues muchas gracias, Alma. De nada. Quiero comprarme unos, son marca